el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es,
nos inspira. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Estamos aquí para glorificar su nombre. Aleluya. Y ser hallados en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Gloria a Jesucristo. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abrirle las Escrituras en esta mañana, sentándonos a los pies de la palabra, a esta voz de palabra escrita. La cita es en Isaías, en el capítulo 66. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Hasta ahí esta palabra. La palabra del profeta Isaías que le está dando para ese tiempo al pueblo de Israel es también profecía para nuestro tiempo y palabra para nuestro tiempo. Y el Señor nos instruye y nos enseña que su autoridad, su gobernabilidad en representación no es literal, es una representación de que su trono está en el cielo. Él está sentado, gobernando, dando garantía de su reino y de su autoridad, y que sus pies son estrados sobre la tierra. Lo que el Señor nos está queriendo decir es que Él gobierna sobre todas las atmósferas, tanto en el cielo como en la tierra. Y Él está en el control y en la soberanía de todo. Él dice: el cielo lo hice yo, la tierra lo hice yo y fueron. Pero yo estoy gobernando simbólicamente desde ese lugar, llenándolo todo. Por eso dice: ¿quién me puede hacer una habitación? ¿Quién tiene la capacidad? Pero sabemos que en Cristo nosotros somos su habitación y el templo de Dios, el cual Él habita. Pero el Señor comienza a decir: yo desde mi autoridad y desde mi trono, mi mirada no está puesta en los que ejercen la religiosidad, en aquellos que, como en aquel tiempo en el templo, daban ofrendas
ofrecían sacrificios. Mi mirada no está puesta ahí, porque lo que miro es el corazón. Por eso dice, las ofrendas me son como trapos de inmundicia. Cuando yo miro, no los veo, porque su corazón quiere seguir sus propios caminos y no el mío. Y realmente el Señor no mira el hábito religioso, sino lo que mira es la actitud de aquel que está escuchando su voz. Por eso dice, yo estoy mirando a aquel que es pobre y humilde de espíritu. O sea, desde mi trono mi mirada va a estar sobre aquellos que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan, temen a mi palabra. Y esta característica que el Señor hace referencia es la misma que dijo el Señor Jesús en la bienaventuranza, que el reino de los cielos era para aquellos que eran pobres en el espíritu. Y a veces nos cuesta comprender qué significado es ser pobre en el espíritu. Y el Señor me instruía a que una persona pobre es aquel que tiene una condición de escasez, que no alcanza lo que tiene y no le alcanza a abastecer. Pero una persona que es humilde es la que reconoce la necesidad que alguien le dé una mano, lo ayude o lo instruya a salir de ese lugar. Reconoce que él solo no puede, es una persona humilde. Entonces el Señor hace características del pobre y humilde. Entonces no solo ser pobre, sino también reconocer la ayuda que necesitas. Ahora dice que no es en lo material, es en el espíritu. Y dice que nuestro lugar en el reino va a ser para aquellos que tengamos pobreza espiritual. Y cuesta entender. Pero el Señor me instruía que aquellos que ven la necesidad, que no se pueden autoabastecer, que su dependencia va a ser solamente depender de Dios, nos reconocemos en humildad y nos humillamos ante Él, que tenemos la necesidad de Él porque nuestro espíritu está pobre. Entonces es el que demanda, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que depende, el que radica su orfandad. Entonces Dios dice, yo estoy mirando a aquel que me demanda, aquel que es pobre de espíritu, que entiende que su riqueza no está en Él, sino que está en mí y me va a buscar. Por eso el reino de los cielos es para los pobres de espíritu. Y dice, agregando, son aquellos que tiemblan, que temen a mi palabra. Y esto se cumple en Proverbios 1:7. La sabiduría es el temor al Señor. Entonces el Señor dice, mi mirada desde mi autoridad no va a estar en vanos sacrificios, que lo que hacen es calmar conciencias y seguir sus propios caminos y abastecer su alma de sus propios deseos, sino que mi mirada va a estar en aquel que tiene hambre, que es pobre de espíritu y quiere llenar su espíritu de mí, del Espíritu Santo de Dios. Pero también estos versículos que estuve hablando, termina el Señor diciéndole una palabra profética. Y da a entender que aquellos que están en religiosidad creen y se meten y entremeten en aquellos que sí escuchan la palabra. Porque les dice el Señor, aquellos religiosos que andan constantemente creyendo y apoyándose en sus actos religiosos, como personas que a veces se apoyan en su ofrenda que dan, en su llamado, en su servicio. Y terminan haciendo sus propios deseos y antojos y no obedeciendo a la palabra del Señor, pero sí se entremete con aquellos que son pobres de espíritu, humildes, aquellos que tiemblan a la verdad presente de Dios y la ejercen. Y se entremeten, como dice esta palabra, y creen que lo están haciendo para beneficio de Dios. Glorifican a Dios con ello, como un espíritu de Saulo, creyendo de que están haciendo algo correcto, pero en realidad
están embebidos en la religiosidad y en sus propios razonamientos. Son los que interfieren a la palabra de Dios. El Señor les dice: yo los llamé y no oyeron. Yo les hablé y no escucharon. A ellos que se entremeten entre ustedes en la palabra presente y dicen que lo hacen para mi gloria, tranquilos, serán avergonzados y confundidos. Entonces la reflexión era decir: Señor, vamos a tener confrontaciones entre nuestros hermanos. Aquellos que practican la religiosidad y están entre nosotros apoyados en sus llamados, en sus servicios, en sus años de religiosidad, en sus costumbres, en sus hábitos, que van bien acomodados a sus razonamientos y a los deseos de los caminos de su alma. Y no quieren cambios, no quieren palabra presente, no tiemblan a la palabra que se está soltando, porque Dios le dio la oportunidad, les habló y no escucharon, los llamó y no vinieron, no entraron. A nosotros hay que reflexionar que nos corresponde seguir escuchando su voz. Ser humildes, mansos, pobres de espíritu, anhelar, tener hambre de esta verdad presente y temblar ante lo que Dios esté hablando. Y después lo demás, dejar al Señor, que Él dice que se va a encargar de avergonzar y de confundir a aquellos que prefieren seguir en su obstinación, en sus razonamientos y en sus propios caminos. Te invito a cerrar tus ojos. Y la reflexión en este día es: ¿cómo está tu espíritu? ¿Tiene hambre? ¿Sabe que hay pobreza fuera de Él, que nuestra riqueza solamente está en Él? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está humilde a reconocer que necesita cada vez más de Dios? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Tiembla cuando escucha la palabra presente de Dios? ¿Se deja enriquecer por Él? Reflexiona, porque esta palabra nos dice: la mirada de Dios está sobre ellos. Meditemos. Recibimos a los que nos escuchan a través de la radio, que salimos en vivo, salimos en este momento en transmisión por internet y también grabamos para salir y tener los videos y la imagen en internet, y toda la palabra puede ser bendecida. Quiero compartir la palabra del Señor y quiero hablar, ayer hablaba de la diferencia que va a hacer Dios, y lo que hizo ya lo demostró, porque el Antiguo Testamento es como una figura, son como dibujos, son como imágenes de la realidad que toma en el espíritu de lo que Dios hace hoy con nosotros. Y Dios va a hacer diferencia entre lo que es y lo que no es, entre Egipto e Israel. Egipto es el sistema del mundo, Egipto es el reino de las tinieblas, y nosotros somos los hijos de Dios y el pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener esa confianza, o eso debe actuar en una seguridad de lo que Dios no solamente va a hacer, sino lo que vamos a
obtener como resultado de esta vida. Por eso le puse a este mensaje la vida o la nueva vida gloriosa en Dios, ¿no? La nueva vida o la vida gloriosa en Dios. Y que nosotros debemos comprender o hay veces empezar a darnos cuenta que usted no es un argentino o un ciudadano de esta ciudad, de esta nación, que asiste a una determinada dirección o a un templo o a un edificio o a un salón, sino que usted y yo somos hijos de Dios y pertenecemos al Dios de los cielos. En el libro de Éxodo, que es uno de los puntos de referencia, versículo 7, ponémelo, Rebe, y no lo voy a leer, lo voy a leer aquí de la pantalla. En Éxodo capítulo 11, versículo 7, esta es la figura que yo decía del Antiguo Testamento, pero hoy la realidad la vamos a vivir. Y es cuando Dios le habla al pueblo de Israel y lo que va a suceder en los hijos de Israel. Al revés, 11, 6 y 7. 11, Éxodo 11, 6 y 7. Aleluya. Si me ve tu papá Joaquín, yo le digo que es culpa tuya y no mía. Aleluya. ¿Viene? Ahí, Señor amado. 11, Éxodo 11, 6. Éxodo 11, 6 dice así: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, ¿no? Un lamento, un clamor. El versículo 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Así que mientras en todo lo demás están gritando de dolor y clamando, en los hijos de Israel ni un perro moverá la lengua. Dice: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Decirle a alguien: Dios va a hacer diferencia. Dios hace diferencia. El punto es que hoy hay veces el enemigo quiere mezclar que todo vale lo mismo y que a todos nos da igual. Y que el diablo trata de traer ese concepto de que, bueno, parece que Dios no hace diferencia. Si te portás bien o lo bueno es tomado como malo y lo malo bueno, y como que parece que fuera un vale todo. Y yo también le utilizo porque veo la artimaña de Satanás en todo lo que hemos vivido en esta pandemia. Porque la pandemia lo que no solamente fue un virus que afectó y que empezó a causar un problema de salud, sino que empezó a dejar una mentalidad como diciendo: viste que le tocó a todos la pandemia, no se salvó nadie y todo nos pasa. Y eso es la cultura que quiere traer el enemigo. Y eso es el patrón que Satanás quiere establecer, de que no hay diferencia y que parece que aunque vos vas a la iglesia o crees en Dios y confías en el Señor y te conducís de una manera, parece que todo es lo mismo. Y parece que todos vamos a recibir la misma paga o las mismas consecuencias o los mismos resultados, y parece que aquí hay un vale todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que no es así, que eso es un engaño del diablo y que eso es una mentira satánica que se ha establecido. Y que Dios va a mostrar siempre la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre el bueno y el malo, entre el justo e hijo de Dios y entre el impío. Siempre Dios va a mostrar la diferencia. Hay veces el diablo quiere mezclar las cosas, pero nosotros tenemos que traer luz sobre esto. Y tenemos que traer bien expuesta la palabra del Señor, porque hay una gran diferencia. Lo que ocurre es que hay veces suceden hechos y que afectan o producen ciertos efectos o cierta situación que nos marcan a los dos, a los que son hijos de Dios y los que no lo son. Pero Dios se va a valer de los recursos y la forma para mostrar la diferencia.
Y nosotros tenemos que saber que no es solamente asistir a una iglesia, ser parte de una congregación y que esto... No, vos y yo, cuando aceptamos a Jesús como Señor, hay una nueva naturaleza que tomó lugar aquí adentro. Usted y yo tenemos otro ADN. Tenemos otra vida dentro nuestro. Y eso se va a manifestar en todos los órdenes, en todas las cosas. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 12, dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores que de pronto te hice un favor, me debes un favor, te ayudé con esto y estoy en deuda con aquel, me dio una mano cuando más lo necesitaba, realmente fue de ayuda cuando yo la estaba pasando mal. No somos deudores a la carne, ¿no? Para que vivamos conforme o en el modelo o en la cultura de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, se tiene que día a día manifestar la diferencia. Y se va a notar la diferencia. No es que nosotros vamos a andar señalando a las personas, no. Eso es andar juzgando y eso es andar discriminando. Estoy diciendo que la misma naturaleza y nosotros siendo guiados por el Espíritu de Dios, dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hay personas que son guiadas por... Bueno, a mí me parece que la cosa es así, yo la voy a hacer de esta manera, a mí me parece de tal forma, de tal otra, y se manejan según lo que le parece, como ellos quieren, según su forma, según su sistema. Y a eso nosotros le llamamos también sudor de la frente, porque lo hacen con esfuerzo humano, con conceptos humanos, con cultura humana, y no reposando y confiando en Dios. Entonces la Biblia dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y hay personas que son guiados por supervivencia, en una manera de sobrevivir de las cosas. El versículo 15 dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, Dios nos adoptó y nos apropió como hijos suyos. Y esta expresión, Abba, tiene que ver con esa manera dulce, esa manera de una relación cercana, afectiva, con el cual podemos decir, papi, papá, papito. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, vivimos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Somos hijos del Dios de los cielos. Usted es un hijo de Dios. Y mire lo que dice luego. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, usted y yo somos hijos, tenemos una nueva naturaleza, nacimos de nuevo, tenemos el ADN del Dios de los cielos. Y Dios va a mostrar la diferencia entre las tinieblas y la luz, entre los hijos de Egipto y los hijos de Israel, entre el pueblo de Dios, ¿sí? Y las personas, los hijos de Satanás y de este mundo. Dios va a mostrar. Y dice que si nosotros somos hijos de Dios, todo hijo tiene una herencia que le deja a ese padre. Por eso dice, somos coherederos con Cristo. Entonces, usted y yo no somos un errante, no somos personas
que estamos aquí sin rumbo, sin sentido, usted tiene una vida con propósito y con un destino glorioso. No somos huérfanos. No eres más un pecador porque tus pecados han sido perdonados. No es una persona que como diciendo, bueno, yo vivo la vida a mi manera. No, usted tiene un propósito porque es dirigido y guiado por el Espíritu de Dios. Y también la Escritura que nos dice que para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Mira a alguien y decirle, hay una gran diferencia. La Biblia dice, los que están en Cristo, ninguna condenación. Entonces, el mundo será condenado, pero vos y yo no vamos a ser condenados. Vos y yo somos hijos de Dios, nacimos de nuevo y como hijos de Dios tenemos una herencia gloriosa. Entonces, hay veces las circunstancias o las situaciones presentes son las que te quieren llevar al punto, porque Satanás lo que quiere es que seas guiado por los sentidos. El diablo quiere porque cuando usted empieza a conectar su espíritu con el Espíritu Santo, es cuando Dios te empieza a dirigir y a guiar. Por eso dice, los que son hijos de Dios, los guía el Espíritu de Dios. Entonces el diablo quiere interferir o quiere cortar esa comunicación y quiere que funcione vista, los ojos, el oído, lo que ves, la razón, y saques una conclusión y empieces a funcionar sentido y emociones, alma. Y que el alma y las emociones empiecen a sacar y decir, bueno, yo hago lo que me conviene o lo que me parece, lo que para mí está bien y lo que yo creo. Entonces empezamos a funcionar en criterios personales, pero no en lo que la palabra de Dios dice. Y empezamos con el a mí me parece o lo que yo creo, empezamos a entrar en un individualismo. Y ahí es donde el diablo nos separa. En lugar de ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que nos guía? El instinto de supervivencia. La manera en la cual vamos a sobrevivir. Es la manera en la cual uno quiere actuar y decir, bueno, funciona así. Entonces nosotros tenemos que saber, no somos personas autoguiadas o nos guiamos por lo que me parece o lo que se me ocurre o lo que a vos te parece bien y al otro no, o esto o lo otro, sino guiado por el Espíritu de Dios. Hablaba con un amigo mío en esta semana y nos tomamos bastante tiempo hablando y él tuvo una situación laboral y empezó... como tiene más tiempo y está en su casa, empezó a hacer averiguaciones acerca de todo lo que tiene que ver con inversiones, con billetera virtual y criptomoneda, ¿no? Entonces uno puede ver por qué hay personas que de pronto mantienen ese comportamiento. Tal vez en esta última época se despierta un poco más porque lo virtual ha generado como que personas empezaron a tener un incremento económico, ¿no? Entonces, vos podías ver una persona que creó una página y de pronto eso costaba $100,000 y a la semana costaba 1 millón y empezaron a tener una explosión económica. Y hay veces es algo que también... eso es algo en la juventud. Yo recuerdo cuando tenía 18 años y comencé a trabajar y a diseñar unas cosas. Recuerdo que los convoqué a mi papá y a mi mamá y le digo, si vos me comprás estas máquinas, yo en 1 año te llevo de paseo. Le empecé a decir cosas a mi mamá. Mi mamá me las compró, nunca creyó en el paseo, pero como diciendo, por lo menos ganá plata, me decía, ¿no? Entonces compramos las máquinas, la cuestión que nunca funcionaron las máquinas, pero... no pude hacer los contactos para vender mi mercadería y así que tenía la máquina, tenía todo el material, pero no se lo vendía a nadie. Entonces me frustré porque yo creía que ya iba a tener economía así. Es una cuestión juvenil, ¿no? Que uno cree que va a explotar económicamente. Y hablaba con mi amigo y mi amigo me decía... cómo haciendo depósitos o negocios a través de internet y la billetera virtual se te ofrece una rentabilidad mayor a la que de pronto uno puede conseguir a través de lo tradicional, ¿no? Pero no estamos hablando de una mejoría, estamos hablando de 2 veces más o 3 veces más. Entonces, la realidad es que eso brinda una sospecha.
Y entonces eso era de sospechar. Yo recuerdo cuando mi mamá, yo le contaba que estaba una persona comprando oro a más valor de lo que valía en el mercado. Mi mamá me dice, mira, acá debe haber algo raro. Claro, te decía que le vendas el oro a él, pero él no te lo pagaba en el momento, te lo pagaba después. Bueno, hice una estafa grande que más o menos se calcula casi 1,5 kilos de oro. Así que calcule lo que vale hoy 1,5 kilos de oro. Eso es el cálculo que yo estoy sacando, pero no sé si no llega a la estafa global a más de 2 kilos. Estafó tanta gente porque todos son seducidos de pronto a un incremento rápido. Entonces me contaba él que había un hombre, no este Cositoro ni ninguno de todo esto, otros, porque ahí dice, no sabe la cantidad que hay. Había uno que ofrecía casi como un 40%, casi cuadruplicaba lo que puede ofrecer un banco o una rentabilidad tradicional. Entonces dice que te iba sumando y vos veías el incremento en la billetera virtual que va sumando. Pero cuando vos querés retirar la plata, te dice, bueno, por retiro instantáneo, pronto yo me quedo con el 20%. O sea que no ganabas el 40%, porque en el retiro él se queda con el 20%. Entonces uno dice, bueno, pero puedo ir a la justicia. En un país que ya la justicia no funciona en las cosas que se conocen, sabe que en esta área hay un vacío legal, no hay una ley que regule las transacciones monetarias virtuales. Entonces esta persona, y él me contó y me nombró así en el diálogo 6 casos por internet donde ofrecen esas cosas. ¿Y por qué alguien hace eso? Bueno, porque hay veces hay un instinto como hombres, como hijos de Dios, de cortar camino, ¿no? Si algo me va a llevar 1 año y lo puedo hacer en un mes, lo hago más rápido, ¿no? Siempre el cortar camino. Siempre el ir al algo expreso, ¿no? Entonces, eso es una cultura y hay veces eso conlleva el oír una directriz y el hacerlo de otra forma, ¿no? El oír cómo se debe hacer algo y uno lo quiere, no, yo lo hago de esta manera y lo simplifico y te lo muevo enseguida. Te quiere demostrar de que funciona. Entonces, hay veces no nos hemos dado cuenta que hemos sido arrastrados por esas cosas. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere mostrar la diferencia, pero esa diferencia proviene de la obediencia que nosotros nos movamos a su palabra. Porque la Escritura dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que son llamados, no a todo el mundo. O sea, todo te va a obrar para bien si vos obedeces y si vos sos ese llamado que está obedeciendo a tu Padre, no a todo el mundo. No a todo el mundo todas las cosas le obran para bien. Entonces, el Señor quiere mostrar esa diferencia entre nosotros y entre el mundo, pero nosotros tenemos que saber que fuimos escogidos, elegidos. Dios nos apartó, recibimos al Señor como Salvador, le entregamos nuestra vida, lo hicimos nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa vida nueva en Cristo Jesús se va a manifestar. Y Dios va a mostrar esa naturaleza. Pero hay una conducta que nosotros siempre tenemos de querer que Dios dice esto y yo decimos, bueno, pero no es tanto, ¿no? No se puede hacer de esta manera. Lo podemos simplificar y lo podemos hacer de una manera más simple y más sencilla. Si Dios dijo y si Dios habló, ¿por qué no vamos a hacer como Él lo dijo? ¿Por qué no vamos a actuar? ¿Sabe lo que dice Hebreos? Que Moisés fue fiel en todas las cosas que se le encomendó para la casa. ¿Sabe que Moisés no solamente se le dijo los diseños, los dibujos, las medidas, se le dijo los colores y se le dijo los materiales? Pelo de cabra para una cosa, para clavar en tierra tenía que ser bronce, para utensilio del lugar santo tenía que ser oro, tenía que cumplir cada cosa para cada material. No empezó a cambiar, dice, no, me conviene esto, me conviene lo otro. No, lo que Dios dijo. ¿Y qué dice la Biblia en hebreo? Que Moisés fue fiel, hizo todo, siguió lo que Dios le habló y lo que Dios le encomendó. ¿Sabe que yo estaba buscando una palabra que me sonó
y después la pude describir un poco. Se llama impenitencia. Y yo primero no me había dado cuenta, pero claro, es la palabra, o proviene de la raíz de la palabra penitente. Penitente es aquel que confiesa, declara su error. Por eso se le llama la oración del penitente. Dice: Señor, yo pequé, te necesito como Salvador, y procura el cambio. Pero impenitencia tiene que ver con obstinación en el pecado, obstinación en el error. Y dice, esto es diccionario lengua española, dureza de corazón para arrepentirse. Vio que hay personas que dicen: sí, yo sé que está mal, yo sé que esto a Dios no le agrada, pero yo sigo en esto. Pero a mí déjame con lo mío. Sí. En lugar de ser guiado por Dios, le da lugar a la cabeza dura, a la impenitencia. En lugar de confesar, reconocer y cambiar, al contrario, se mantiene en una posición obstinada, en una posición de dureza. Dice: perseverancia en la impenitencia hasta la muerte. Hay personas que dicen: sí, yo esto me lo llevo a la muerte y no me importa, pero voy a hacer. Se obstinan con algo y empiezan a colocarse en una posición de terquedad. Proverbios capítulo 29, versículo 1. 29:1 dice así: el hombre que reprendido, ¿no? Que le dicen: mira, esto no está bien, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no hay remedio, no hay medicina para él, no hay solución. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, nos habla aquí de los dos hijos de Elí, o sea, serían los herederos del sacerdocio, serían los dos postulantes a administrar el sacerdocio en la casa de Dios, pero se habían tornado corruptos. El versículo 25 del capítulo 2 de Primera de Samuel dice: si pecar el hombre contra el hombre, si de pronto hubo un suceso y que tenemos un litigio entre uno y otro, los jueces lo pueden solucionar. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? El versículo, refiriéndose a estos dos jóvenes que serían los herederos del sacerdocio, los que recibían el sacerdocio por herencia. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles mal. Ya ellos se endurecieron y Dios dice: listo, ya está, la condena está determinada. Resolvió hacerles mal. No se arrepintieron. La Biblia dice que Ezequías era un hombre que en el comienzo buscó a Dios con un corazón puro. Pero un día vino el profeta y le dijo: mira, te vengo a dar una noticia. Estás enfermo, pero no pasás de la semana. Le vino a decir: tenés fecha de vencimiento, corazón. En 4 o 5 días andás llamando a Cochería Paraná porque te vas y... Dice que cuando el profeta se fue, el rey volvió su rostro a la pared y empezó a llorar y a llorar como una criatura. Pero ¿sabe lo que recordó? Que él, cuando tuvo sus comienzos, le buscó a Dios con un corazón puro, honroso. O sea, se arrepintió. O sea, fue penitente, no impenitente. Recibió la corrección, lloró amargamente. El profeta se iba caminando por el patio del palacio y Dios le dice: volvé. ¿A dónde vuelvo? Habla con el rey, decile que le doy un crédito, le añado 15 años más de vida. Porque se arrepintió y no cerró su corazón. Pero fíjese en los relatos que yo le leía. Los hijos de Elí
eran corruptos, eran malos, eran engañadores, estafadores, abusadores, pervertidos en todo. Porque hay veces hay personas que comienzan a ejecutar cosas y dicen, viste que no pasa nada. Y eso es lo que el enemigo quiere demostrar. Y eso es el corazón del mensaje. Dios va a hacer diferencia. Dios va a mostrar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre los que creen y los que no creen. Entre los que esperan y confían y los que viven una vida a la deriva. Usted y yo somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios y somos una vida con propósito y un destino glorioso en Cristo Jesús. Tenemos una herencia poderosa en Cristo Jesús. En el libro de Segunda de Crónica dice que Dios les envió, Segunda de Crónica, continuamente palabra, 36, versículo 15, Segunda de Crónica, 36, versículo 15, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Si Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos. Los hijos de Elí recibían el sacerdocio por heredad. Y era el sacerdocio arónico. Su papá era el sumo sacerdote. Así que ellos tenían una herencia sacerdotal gloriosa. Vos y yo, según las Escrituras, dice que somos reyes y sacerdocio. Y sacerdote. O sea, estamos en disposición del servicio sacerdotal. Y así como los hijos de Elí podemos tener por herencia el servicio al sacerdocio, pero hay que ver cómo estamos recibiendo la palabra y actuando en línea a esa palabra. Aquí dice, les mandé mis mensajeros porque los amo, son mi pueblo y son mi habitación. Esto es templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro tuyo y dentro mío. Fíjese que dice que Él les manda palabra. El versículo 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, burla. ¿Sí? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Como decía el proverbio, viene la corrección, no la recibe, no hay remedio. Dios te habla para que nosotros seamos penitentes, no impenitentes. Que le demos lugar al cambio, a la transición, a la transformación y a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Y que esa palabra tome lugar en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que estamos en medio de un mundo, y lo dijo claramente en la Escritura, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El Señor lo dijo, que nosotros habitamos en este suelo llamado Buenos Aires, Argentina, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, Dios va a hacer una diferencia grande, porque nosotros somos seres espirituales y no carnales. Somos hijos de Dios y no de Satanás. Somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Somos personas de bendición y no de maldición. Entonces hay una naturaleza diferente, hay un presente diferente, hay un futuro glorioso diferente en Dios y en Cristo Jesús. Entonces el diablo a veces quiere mezclarte y quiere venirte con esa cosa, como te decía, con lo pandémico. Porque el diablo trata de mostrarte la circunstancia para, como te dije antes, para que el instinto o el alma empiece a sacar las conclusiones o las deducciones. Y el punto es que muchas veces las personas sujetaron su obediencia a los resultados.
Entonces ejecutan algo y dicen, uy, Dios me bendijo, qué bueno esto. Tu obediencia no está ligada al resultado. Por eso el diablo a veces te quiere mostrar y te quiere decir, mira lo que te pasó. ¿Y dónde está tu Dios? Parece que se olvidó de vos, parece que Dios a vos no te tiene en cuenta, parece que tu obediencia no está determinada por los resultados. Tu obediencia está determinada porque decidiste ser obediente por encima del resultado presente. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo, estas aflicciones presentes no nos cambian, producen en nosotros mayor peso de gloria. No cambian nuestra obediencia. Y al final yo voy a la iglesia y mira, y yo voy aquí y parece que mi vecino le va mejor que a mí. No, tu obediencia no está determinada por resultados temporarios. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No es abandonar a mitad de camino, a mitad de tiempo. Con esto quiero terminar y no quiero redundar en ejemplos sobre el mensaje. La Biblia habla sobre Naamán, un general del ejército, pero la lepra se le había pegado en el cuerpo. Era un hombre de alto honor, de alto rango, un hombre valiente. Su sirvienta, que había sido llevada cautiva, era de las hijas de Israel. Y le dijo que había un profeta en Israel, que él lo visite y que ese profeta le iba a dar una palabra y que iba a sanar de la lepra. Ese hombre vino con todo su séquito, con todos sus soldados, con toda su tropa, sus grandes caballos. Y a la distancia el profeta Eliseo le mandó al sirviente y le dijo, andá y decirle a ese hombre, a ese soldado, que se sumerja en el Jordán y la lepra se le va a ir. ¿Cómo se volvió la persona? Rezongando. Se volvió quejándose. Se volvió enojada porque él vio las cosas desde una perspectiva. Yo miraba en estos días en un videíto corto que la esposa de Danilo Montero, Gloriana, decía, y utilizaba unas expresiones en las manos que me gustó mucho. Y decía, cuando hay veces las cosas no vienen a nuestro modelo, ¿no? A lo cuadradito que nosotros esperamos las cosas. Y me gustó que hacía con las manos así, ¿no? Y hacía así. Y dice, no viene a nuestro modelo. Entonces, si no está dentro del cuadradito que nosotros estamos acostumbrados a creer que se deben hacer las cosas, nosotros no las recibimos. Ah, no, pero no es así, no es como yo lo creo. Nuestro modelito. Y somos limitados a ese cubito, a ese cuadradito. Ese hombre recibió la instrucción de tirarse en el Jordán. Y cuando él dice, yo tengo ríos mejores que este Jordán. Yo pertenezco a la nación de Siria y en Siria tengo 2 ríos como Habana y Farfar que son mejores que este. Son más limpios. Yo no me voy a tirar en estas aguas. Las aguas del Jordán tienen un color a tierra bien rojizo, amarronado, perdón. Y él dice, no me voy a tirar en este río, yo tengo allá mejor. Uno de los discípulos le dijo, Señor, si el profeta te pidiere algo, ¿no lo vas a hacer? Si es algo que está fuera de tu cuadrado, de tu molde, de tu paquete, ¿no lo vas a hacer? Hay veces nosotros queremos el envoltorio que nosotros queremos. Queremos decirle a Dios cómo lo queremos recibir, cómo lo queremos que lo haga, cómo queremos. Y la obediencia no está determinada. Si obedecí y me respondió, y si obedecí y no salió como yo esperaba. Nosotros tenemos que saber que tenemos un futuro cierto en Dios. Ustedes fíjense que Romanos capítulo 8 que leíamos dice que los que son hijos de Dios son dirigidos, son guiados por el Espíritu de Dios. Y de pronto comienza a hablarte de una herencia. Porque vos y yo no estamos a la deriva. Tenemos una familia, tenemos una casa, tenemos un padre, tenemos hermanos, tenemos una herencia. No somos alguien sin rumbo a la deriva.
Dios tiene propósitos gloriosos contigo y conmigo. Lo que hay que es creerle. Y no que no salió con el cuadradito que nosotros nos hubiera gustado. Me hubiera gustado que lo hubieran hecho de esta manera. Me hubiera gustado que me hubieran hablado de esta manera. Me hubiera gustado que mi líder me lo diga. Si tal vez no salió el cuadradito que vos esperabas, el modelito que obedecé. Le dijeron a este hombre, si el profeta te pedía algo, ¿no lo hubieras hecho? Sí. Y si te dice que te tiren el Jordán, tirate. ¿Usted sabe lo que es ese hombre? Alrededor tenía a los soldados, se sumerge ahí en las aguas y había que romper tal vez con el círculo social, con el que dirán. Se mira y sigue el leproso igual. Me voy. No. Son 7 veces. Se sumerge de vuelta, nada. Se sumerge de vuelta, nada. Cuando llegó de la 6ª a la 7ª, la piel era como la de un bebito. La piel era la piel de un bebé. La obediencia, el creerle a Dios. Hay un destino glorioso, precioso en Cristo Jesús. Somos reyes y sacerdotes para su gloria, para la gloria del Señor. Pónganse de pie, por favor. En el libro de Levítico, capítulo 26, dice así, mientras están de pie se lo leo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Dios nos sacó del mundo y del pecado, para que no fueseis siervos. Dios nos sacó y dice que no somos más ni sirviente ni esclavo, ni del pecado, ni de Egipto, ni del mundo. Porque esto es una figura. Y rompí las coyundas de vuestro yugo. Las coyundas tienen que ver con los yugos que nos tenía el sistema del mundo en el cuello. Hay veces vos tratás con personas y dices, pastor, estoy ahogado, no sé si hago esto, si puedo hacer lo otro. Ese es el sistema del mundo. El mundo tiene una espiral que te va apretando cada vez más. Y Dios dice, yo te saqué de que seas siervo de Egipto y rompí las coyundas, los lazos, lo que el diablo quiso atraparte. Yo me acuerdo eso, hace un tiempo vi una persona con uno de esos perros pitbull y de pronto el perro tiró, pero tenía correa de ahorque, ¿no? Y entonces la correa de ahorque, cada vez que el perro tiraba, ahorcaba más. Así el diablo tiene esos yugos que los tiene en los cuellos y en esclavitud. Y Dios dice, yo rompí eso que te mantuvo ahorcado por el cuello y te faltaba hasta la respiración. Y os he hecho andar con el rostro en alto. No tiene que ver con orgullo, tiene que ver con libertad. No tiene que ver con una soberbia, tiene que ver con vivir una vida libre que podés mirar a todo a los ojos y no hay nada que esconder. Así que Dios dice, te saqué de la vida esclava, del ahorque que tenía el diablo sobre tu vida y te hice caminar con el cuello erguido, con la cabeza levantada. No hay más vergüenza. Somos hijos de Dios, somos nueva criatura y Dios muestra la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Egipto. Inclina tu cabeza y permite en esta hora al Espíritu de Dios actuar. Y los que me están escuchando y los que ven este video reciban ahora también, mientras Miqueas nos dirija en la adoración, allí mientras están mirando, el poder de Dios te llega a ese lugar y toca tu vida. Y que en esta hora empieces a levantar la cabeza porque Dios te liberó de la esclavitud y de la opresión y de los lazos, poderes que tenía el diablo para ahorcarte y oprimirte, y te trajo a libertad.
No cambies esta libertad gloriosa, este futuro glorioso, esta nueva vida en Cristo Jesús. En mi vida ha sido bueno. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Amén.